Chicos, arrancamos. Les voy a pedir que me disculpen, pero no voy a tener prendida la cámara porque tengo una falla con mi computadora, así que voy a tener que salir del Zoom. Así que vamos, no los voy a ver, pero por favor, si quieren pararme o decirme algo en el medio del repaso de la lección, pueden hacerlo. Dice, para comenzar, un tiempo para la comunidad. Pero, ¿qué significa comunidad, no? Comunidad es un conjunto de individuos que se juntan o están agrupados por una misma tarea o fin. Ya sea puede ser una comunidad educativa, que pueden ser estudiantes, profesores, una comunidad eclesiástica, como puede ser la iglesia, ¿no? Y a eso vamos a estar enfocados. Sería como un tiempo para la iglesia. Dice, Jesús les dio el ejemplo a sus discípulos al asistir semanalmente a la sinagoga. Después de la resurrección, ellos continuaron con esa modalidad, al igual que los demás seguidores de Jesús. La sinagoga se convirtió en uno de los principales lugares para que los apóstoles hicieran preguntas relacionadas con la resurrección y el sábado. Brindaba una oportunidad clave para que la comunidad se reuniera y aprendiera. Bueno, es como lo mismo que podemos hacer nosotros hoy. Vamos a la iglesia para aprender del sábado, para aprender de la salvación, de la resurrección, y tenemos, y eso nos da la clave, ¿no? La iglesia es una comunidad que nos da la clave para poder reunirnos y para seguir aprendiendo. Dice, ciertamente Jesús era el Mesías hebreo, el Mesías predicho en el Antiguo Testamento, del que se leía en la sinagoga cada sábado. ¿Qué mejor lugar para que los creyentes promovieran a Jesús que en la sinagoga, especialmente que testificaba ante los judíos y otros que tenían a Dios? Ahí nos dice que leamos unos pasajes que están en Hechos 13, el 14 al 45, que dice, ahí la pregunta dice, ¿qué nos dicen sobre los seguidores de Jesús como testigos en los ámbitos públicos? Y ahí nos da una serie de versículos que el primero no lo voy a leer porque son casi 30 versículos, pero lo que me pareció interesante, y estuve ahí preguntándole a Ryan, sobre todo qué significaba la iglesia de Antioquía, en Pisia y en Perge, y fue la primera misión que tuvo Pablo, ¿no? Ir a esa iglesia. También me comentaba el hecho de que estaba bajo dominio romano en ese tiempo Grecia, entonces según el emperador romano decidía si podían o no ejercer su iglesia, los habitantes, su iglesia, o si lo querían que lo veneraran a él. Gracias a Dios en ese tiempo, los judíos podían tener su iglesia y sus cultos, entonces por eso llegó Pablo. También me pasó unos textos que decía que en ese tiempo los judíos se habían ido por algunas cosas que habían pasado en Jerusalén, se habían ido los judíos porque exactamente había muerto Esteban, entonces tenían bastante miedo y se fueron repartiendo, entonces llegaron bastantes ahí a ese lugar, a Antioquía. Y ahí lo que comenta los primeros versículos es que Pablo va a dar un sermón y que habla sobre toda la vida que pasaron, ¿no? Que Dios en el capítulo 17 de Hechos 13, 17 dice, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció a este pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantó y los sacó de ella. Y por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones, y ahí va contando toda la historia, ¿no? De todo el pueblo que habían vivido. Habían pasado algunos tiempos, también seguramente imaginen que si había muerto Esteban, que era uno de los referentes de la iglesia, el miedo que ellos tenían, entonces ahí estaba Pablo para reconfortarlos, ¿no? Entonces todo el capítulo va a tratar de ellos, y también el hecho que al final cuenta que estaba ahí Pablo y Bernabé, y que muchas personas, ahí en el capítulo 45, dice que tuvieron celos de ellos, que los mismos judíos se llenaron de celos y que rebatieron contra Pablo, contradiciendo y blasfemando, ¿no? Como cuando alguien quiere hacer algo para Dios, como también Satanás está ahí metido para que uno se sienta mal, para que lo traten mal, para todas esas cosas feas que pasan. Me gustaría que alguien sí pueda leer Hechos 16, 13 y 14.
Hechos 16, 13 13 y dice, 14. y, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén, gracias. Si no me equivoco es Claudia. Gracias. Ahí nos cuenta, ¿no? Cómo el sábado lo utilizaron para salir afuera de, de lo que sería, si no me equivoco, de la ciudad, ¿no? Y se fueron a un río y ahí solían orar, ¿no? Y cómo Dios le abrió el corazón a esa mujer que es vendedora de púrpuras. Sabemos que en esa época las telas que tenían muchos colores como el púrpura era de gente adinerada, ¿no? Y cómo le abrió el corazón para que ella también que adoraba a Dios oyera a Pablo y el Señor abrió el corazón de ella, ¿no? Como cuando nos queremos acercar a Dios, el Espíritu Santo está trabajando para que todo se conecte. Me gustaría que otra persona pudiera leer Hechos 17 del 1 al 5. Leo, Sí, sí, dale. después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y probando que el Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y no pocas mujeres prominentes. Entonces los judíos incrédulos, llenos de envidia, reunieron a algunos ociosos, malos hombres, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraron sacarlos al pueblo. Gracias, Facundo. Ahí lo mismo, ¿no? Que en el capítulo 13, lugar donde pasaba Pablo, sinagoga donde pasaba, se quedaba un tiempo, le contaba lo que era necesario. En ese caso, lo que nos cuenta la Biblia es que le contó la vida de Jesús, cómo él murió, cómo él resucitó, y el anuncio de que él iba a volver, ¿no? Y cómo la historia de Jesús hacía que los griegos en ese momento, chicos, la filosofía, ellos eran como los reyes, Grecia era los reyes de la filosofía, ¿no? Y muchas veces, que la filosofía en sí es el amor a la sabiduría, pero está no digo en contra, pero como que se hacían muchas preguntas y habían muchos filósofos de distinta índole, ¿no? Entonces, como Dios también ahí tenía un grupo, ya sea de gente que era gentil, pero gente que era judía, que se quedaba maravillada con lo que Pablo decía, y también cómo había gente que no creía, gente que tenía celos, y que también alborotaban la ciudad. Y lo peor de todo es que era la misma gente de la iglesia, los mismos judíos. Entonces dice, Hechos 18:4, este lo voy a leer yo, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahí también retoma y nos cuenta cómo los sábados, el día de reposo, Pablo iba y trataba de persuadir no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Pablo es el gran apóstol de los gentiles, porque una vez muerto Jesús, ya no, como el mensaje de Cristo no era solamente para los judíos, sino que se abrió a todo el mundo, ya sea gentiles, judíos, para todos. Entonces ahí es importante cómo Pablo buscaba a todos, tanto judíos como gentiles. Dice, el testimonio de los apóstoles se basaba en la experiencia personal y en las escrituras. Pablo se explayó en la historia de Israel, comenzando con nuestros padres. Eso es lo que vimos al principio, con los primeros versículos. En Egipto, y siguió su historia desde el establecimiento en la tierra prometida hasta los jueces, los reyes y David, y allí hizo una transición perfecta hacia Jesús.
Pablo y otros también mostraron que su gran experiencia personal y su interpretación tenía sentido dentro del contexto de las Escrituras. Presentaron información, debatieron y discutieron. Eso es muy importante saber por el hecho de que les decía que en Grecia, sobre todo, había mucha gente que era filósofa y que le gustaba discutir, retucar, refutar, como se dice, ¿no? Que habían aprendido de los grandes filósofos. Hay un montón de filósofos, no sé si ustedes estudiaron en la universidad, pero yo tuve filosofía y realmente había un montón de filósofos, y más en esa época también, y antes de Jesús muchos más. Entonces, Pablo fue bien preparado ahí para enseñar, para debatir, y dice, la combinación del testimonio personal y bíblico impartidos mediante la predicación, las enseñanzas y el debate era muy poderoso. Como muestran los pasajes de la Biblia, algunos de los dirigentes religiosos tenían envidia de la autoridad de los apóstoles y del poder resultante que tenían sobre la gente, tanto judíos como gentiles. La Iglesia Adventista del Séptimo Día también tiene una larga historia de propiciar el testimonio y la exposición de las Escrituras mediante la predicación y la enseñanza. La combinación de la escuela sabática con el culto de adoración, predicación y otras reuniones sabáticas, reuniones de jóvenes, por ejemplo, brinda una sólida base educativa formal para la adoración adventista del Séptimo Día. Si bien esto es complementarse con otras experiencias de aprendizaje es esencial para la experiencia del sábado. Creo que es sumamente importante el hecho de cómo nosotros nos educamos como adventistas, ¿no? Hay, como decía, como tenemos la escuela sabática, como tenemos la predicación, como tenemos el culto joven, pero creo que también es sumamente importante, y como resalta la lección, que si solamente hacemos eso un día a la semana, la verdad, chicos, es que nos va a ganar el pecado y podemos terminar como los judíos que persuadían y trataban mal a los otros judíos que trataban de hacer las cosas bien, ¿no? Había una vez que escuché que 1 hora frente a 300, que son más o menos las horas de la semana, no es nada. Entonces creo que es importante el hecho de complementar ya sea la escuela sabática con un culto personal, aparte de la escuela sabática que tenemos acá, que el sábado sí esté lleno de Cristo, pero que no sea 1 de 7, sino que sea todos los días con Cristo y aprender como comunidad, ¿no? Que es sumamente importante el hecho de que esta comunidad, esta escuela sabática, que puede ser una comunidad porque tenemos un mismo fin, que es llegar al cielo, tenga eso, ¿no? Que sea sumamente importante para poder crecer nosotros espiritualmente, y que no sea media hora todos los días a la mañana, ¿no? Sino que sea un caminar con Cristo. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguien más tiene algo más para compartir, lo escuchamos. Ya. Según lo que dijo Ari, ¿qué nos dicen sobre los seguidores de Jesús como testigos en ámbitos públicos? No es que Ari contaba que cierto andaban en lugares abiertos. Y entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Dice, piensa dónde estaban hablando, con quiénes hablaban, qué se dijo y cuáles fueron los resultados. De todo, prácticamente. No era destinado solo a un grupo, sino que a todos sin importar si era judío o no, ¿cierto? Y creo que el resultado fue ese, como el ejemplo que diste de la mujer, ¿no? Que, o sea, lo hacía, ¿cierto? Pensar más allá y tomar, ¿cierto? Esa enseñanza que daba Pablo. Así que yo creo que, y hoy día lo vemos, ¿no? Porque hoy día hacemos prácticamente lo mismo que hace, no solamente estamos, ¿cómo se llama?, dando a conocer a los que ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón dentro de la iglesia, sino que también tomamos otros medios para llegar a más personas y también conozcan ¿no? Que se cuestionen y que quieran buscar más a Dios. Así que, como ligando lo que hacía Pablo en esos tiempos, lo llevamos hoy día a todo lo que estamos haciendo hoy. Así que no sé si alguien más quiere comentar algo. Yo quiero resaltar el hecho de, como decía y decía la lección, de que Pablo iba preparado. Entonces nosotros también tenemos que ir preparados, ya sea cuando queramos dar un estudio bíblico o cuando queramos hacer algo, de prepararnos, de saber a quiénes, a qué personas estamos yendo,
y qué es lo que queremos conseguir. Porque no es lo mismo hablarle a un director, a un presidente o a un señor que vive en un barrio carenciado. Creo que entonces tenemos que ir preparándonos según a quiénes vamos a hablarle, no les podemos hablar a todos igual, entonces creo que tener una preparación previa de saber qué es lo que le queremos decir, cómo, cuándo, dónde, es importante también. Muy bien, ¿nadie más? Entonces, Ari, ahí sí nos dirige en oración final. Oro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre, Señor. Gracias por este momento que me diste en la escuela sabática. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te quiero entregar este proyecto. Te quiero también entregar nuestras vidas, Señor, para que podamos ser un poquito más parecidos a ti. Te quiero pedir especialmente para que nos cuides en este día y nos bendigas. En tu nombre santísimo. Amén.